Déjeme ver la foto, por favor, que ya a mí no me sale. Tengo una. Este es el mes que en CDTEC lo denominamos Mes de la Joyería. Entonces vamos a tener unos eventos especiales enfocados a la industria de la joyería. Arrancamos esta serie de charlas que se configuran en un seminario y los que participen, como la vez pasada en el curso que hicimos de geología para minería, al 70% de las sesiones van a tener un certificado especial. Hoy tenemos una invitada muy interesante y con un tema muy interesante, es cómo se relaciona el arte con el tema de la joyería. Y este es el abrebocas también de un curso que vamos a hacer con María en el futuro. Entonces, para que ustedes, vamos a darles el postre para que ustedes empiecen a interesarse y podamos organizar el curso. Más adelante les estaremos enviando fechas. Muy probablemente va a ser cuando finalice el mes de octubre, porque pues en octubre vamos a tener bastante ocupado vamos a tener muy ocupado la agenda y no creo que vamos a tener el tiempo suficiente para llevar a cabo el curso. Pero la idea es que ustedes empiecen a interesarse y empiecen a darse cuenta de qué manera el arte ha influenciado y de qué manera el arte es una fuente de inspiración para el mundo de la joyería y cómo eso transversalmente ha llevado a diferentes épocas de la joyería y cómo han cambiado sus diseños y cómo el arte ayuda a cambiar y cómo ayuda a modificar pues el tema de la joyería. Entonces, bienvenidos todos a esta primera charla. María estuvo con nosotros en el último simposio de la Esmeralda, acompañándonos y acompañándonos también a la salida de campo que tuvimos a las minas. Y entonces, pues por eso tiene la camiseta de CDTEC, muy, muy chévere Y esa muy camiseta. agradecida, muy divertido, muy agradecida y muy interesante. Bueno, voy a hablar un poquito de María, tú me complementas porque tú eres licenciada en Historia del Arte. Sí. Eres graduadora experta en diamantes, enseñas cursos de joyería y historia del arte. Entonces, sí. Bueno, no sé qué más nos puedes contar de ti. Bueno, en primer lugar, daros a todos los buenos días y las buenas tardes si estáis en Madrid. Quiero agradecerte primero, Gabriel, bueno, el haberme invitado a compartir estas charlas y estas tardes o estas mañanas con el experto y compartir esta plataforma con tan grandes expertos de la gemología que han pasado por aquí. Aunque mi trabajo no sea puramente gemológico, pero después sí que vamos a ver cómo tiene grandes conexiones y está totalmente interrelacionado. Yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Madrid. Después, por una beca, me trasladé a Granada y allí tuve la enorme fortuna de trabajar en el Museo de la Alhambra e iniciarme en el mundo de las antigüedades. Actualmente dirijo una empresa en Madrid de tasación de obras de arte, antigüedades y ahora joyería también. Yo soy tasadora generalista de obras de arte, antigüedades y me dedico principalmente a lo que es el reparto de herencia y trabajo principalmente también para catalogación de obras de arte para fundaciones, para seguros, y ahí es donde quise ampliar el sector de mi empresa a la valoración de obras de arte. Inicié el curso de tasación de joyería del Instituto Gemológico Español y allí es donde me di cuenta que este mundo de la joyería tiene personalidad propia, pues, y que nada tiene que ver con la valoración del mundo del arte. Me di cuenta que es un campo muy complicado, pues aparte de necesitar un férreo conocimiento para la clasificación de las piedras y la calidad que ellas tienen, también hay que necesitar un conocimiento de historia del arte, que es el que yo venía trayendo de atrás. Jugando todo esto, por supuesto, un papel muy, muy importante para poder colocar la obra dentro de la pieza de joyería dentro de un lugar y un momento muy concreto. Y allí fue donde ya empecé a viajar por el mundo, donde os conocí, estuve en las ferias internacionales más importantes para conocer de primera mano el material gemológico para poder trasladarlo después a este mundo histórico-artístico que es la joyería. Listo, muy bien.
Muy bien, muchas gracias por la introducción. Entonces te voy a dejar, voy a cerrar mi micrófono y te voy a dar el paso para que arranquemos. Al final vamos a dejar, más o menos María va a tomar unos 20, 25 minutos a media hora y después vayan haciendo sus preguntas y nos van mandando al chat las preguntas, con eso tenemos el tiempo. Siempre se nos quedan, como la vez pasada, las preguntas que queden se las vamos a enviar a María. Y recuerden que este es el abrebocas para un curso que vamos a hacer muy interesante más adelante con María. Entonces voy a cerrar aquí mi micrófono y mi cámara para que tengas todo el espacio. Vale, muchas gracias, Gabriel. Os voy a compartir la pantalla del PowerPoint que he preparado un poco para realizar esta presentación. Como os comentaba anteriormente, la historia del arte y lo que es la historia de la joyería, está, salvando las distancias, está totalmente unida, o se repiten grandes similitudes. Pero hace falta también, como he dicho anteriormente, un conocimiento gemológico para las piezas que ellas la contienen, de manera que posteriormente, como comentaba, empecé a necesitar estudiar gemología y expertización de diamante para colocar las piezas en el lugar que le corresponde. Esta es una labor muy importante para el tasador y, sin lugar a duda, para el historiador. No sé si me veis. Bueno, Sí, ahí estamos viendo la presentación, sí. Sí. Bueno, esta es una labor muy importante para el tasador y sin lugar a dudas para el historiador o para el estudioso de esta parcela del arte, conocer este material gemológico, la técnica y el grado de pericia que presentan las piezas que vamos a tener entre manos. Normalmente se establece para el mercado de antigüedades la frontera de los 100 años para marcar las piezas antiguas. Pero en el mercado de joyas, y lo que viene demostrándonos es que esta probabilidad de encontrar piezas muy antiguas, verdaderamente antiguas, hablo de piezas del siglo XVI, del siglo XVII, es verdaderamente muy difícil. Y lo que vamos a encontrarnos normalmente en el mercado son piezas que van a datar del siglo XIX y también del siglo XX. Y es en este sentido, y según se encuentra el mercado ahora, es donde se pueden ver piezas realizadas hace 5 minutos con las mejores de las presentaciones que se podrían haber realizado en el siglo XVI, en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Así, para el tasador, colocar las piezas en momentos muy concretos y conocer el material gemológico de la época que corresponde y darlas su lugar y precio correcto para establecer lo que es un precio justo, es justo esta labor a la que yo me dedico, y esto se hace, por supuesto, con el apoyo de los libros y los manuales que más o menos nos han ido llegando, y el apoyo sobre todo en los historiadores que han ido realizando anteriormente esta labor. Actualmente en España, donde yo ejerzo esta labor, estamos asistiendo, por lo menos antes de la pandemia, donde hay importantes estudios de joyería, que podríamos decir que hasta estos años no lo había dentro de esta parcela del mundo del arte, ya que la historia de la joyería ha sido tratada en un segundo plano. Ten en cuenta que esta materia no se estudiaba en las universidades y tampoco existían cursos monográficos de esta materia, y cuando existían eran parte de un programa dentro de un máster de antigüedades. De manera que no se había realizado un estudio de manera sistemática y mucho menos sin ninguna actualización. Pero actualmente en España contamos con grandes nombres que han trabajado duramente en este sentido y que de alguna forma son pioneras, porque todas ellas son mujeres de esta parcela del arte. Y no quiero dejar de citar aquí ni dejar dar voz la labor y dejar
de dar voz a la labor fundamental de mujeres como Margarita Pérez Grande, gran conocedora de este mundo, donde su contribución a la historia de la joyería de una manera sistematizada es innegable, con numerosos artículos a sus espaldas. Pero si puedo decir, una de sus mayores contribuciones es estar haciendo ahora mismo el catálogo razonado de las piezas del Instituto de Valencia de Don Juan. Esta colección es muy interesante y muy importante dentro de las colecciones españolas, pues tiene piezas que datan desde la prehistoria hasta el año 1914, que es el año de la fundación de esta institución. Esta labor, por supuesto, no la realizó sola, sino la realizó con la ayuda de otra gemóloga amiga, Alicia Vidasola, quien le puso en la parte técnica del estudio de cada una de las piedras de las piezas. Tampoco quiero dejar de citar a doña Leticia Arbeteta, que ha comisariado grandes exposiciones sobre joyería y ha estudiado también su labor más importante y por la que es conocida, haber realizado el catálogo razonado de las piezas del Tesoro del Delfín. Aquí en pantalla tenéis esta portada de este catálogo razonado. El Tesoro del Delfín es de sobra conocido por todos los amantes de la joyería y por todos los españoles que hemos visitado el Museo del Prado, pero recuerdo que es un conjunto de vasos preciosos que proceden de la riquísima colección de Luis de Francia, conocido como el Gran Delfín de Francia, y que llegaron a España como una herencia de su hijo Felipe, primer rey de la rama borbónica española y que reinaría bajo el nombre de Felipe V, y que se encuentran hoy como parte de la colección permanente del Museo del Prado, uno de los museos más importantes que se encuentra en Madrid, y que presenta piezas, y os traigo solo dos ejemplos, porque esto sería hablar del Tesoro del Delfín, otra conferencia. Tiene piezas de este porte. Aquí en la imagen vemos un cofre ochavado recubierto de oro y esmaltado por entalles y camafeos antiguos procedentes de Roma, con todo tipo de piedras, ágatas, amatistas, carneolas. Esta es una obra importantísima para el estudio de la platería francesa y el coleccionismo europeo. Esta pieza, en concreto, formó parte de la colección del cardenal Mazarino y tras su muerte fue vendida en una subasta y adquirida posteriormente por el Gran Delfín. O tenemos estas piezas, se han conservado perfectísimamente todas, incluyendo lo que son sus estuches, que es lo que muestro en la siguiente imagen y que tiene una exposición propia. Creo que esta exposición sobre los estuches del Tesoro del Delfín fue anterior a la pandemia y no sé si realmente se volverá a retomar y va a poder verse, pero a través de la web del museo pueden verse todas estas piezas. Tenemos también piezas como esta taza realizada en 3 partes de lapislázuli, cuya guarnición, cuyo vástago central está realizado en oro esmaltado. Junto con este catálogo, doña Leticia Arbeteta ha hecho grandes contribuciones con sus artículos y también comisariando exposiciones de gran trascendencia para el mundo de la joyería. Otra también de las grandes pioneras de este mundo de la historia de la joyería y cuyo manual usamos es doña Amalia Aranda, conservadora de Patrimonio Nacional Español y que ha dedicado su tesis fundamental a la historia de la joyería. Pero para continuar hablando de la importancia del conocimiento de la historia de la joyería para el tasador, que esa es mi labor, o para el joyero, cuando estudia piezas que llegan de colecciones privadas o que le llegan piezas, es la importancia que tiene que tener al apoyo de estos estudios y estas investigaciones y conocer todo lo que se ha realizado anteriormente. Quiero dejar ver que cuando nos llega una pieza de joyería para valorarla, normalmente suele venir con algunos cambios o con algunas transformaciones que se han ido produciendo por decisiones, por supuesto, del propietario.
Es decir, lo que hacemos hoy con una sortija o con unos pendientes que la transformamos o que las cambiamos porque ya no nos queda bien, porque no se adapta a las modas del momento, o sea, no nos han caído algunas piedras y las vamos a reponer con otras que nos parecen mejor por los motivos que sean, y esto lo hacemos de una manera natural en esta época, pues esto mismo se ha ido realizando en todas las épocas, y para dar valor a una pieza de joyería y para colocarla en el momento exacto, tienes que comprobar que todos los elementos que la conforman pertenecen a la época que supuestamente se supone que es. Pues de no ser así, estaríamos hablando de otra pieza distinta o muchas veces de un mero pastiche que se ha convertido. Y esto, por supuesto, también varía en el precio de la valoración de esta pieza de joyería. Este conocimiento se va a ir adquiriendo poco a poco y poco a poco también vas a ir teniendo mayor finura a medida que vas estudiando las piezas, que vas llegando y que vas a poder y que vas pudiendo estudiar de una manera in situ. Pues tener las piezas en la mano te permite estudiar y te permite ver cosas como las traseras, que son tan determinantes para la clasificación de las piezas. El gran problema que he comentado anterior de la joyería histórica es este carácter cambiante y el que he hecho alusión hace unos minutos, y es la continua transformación para adaptarse a los nuevos diseños, y suele ser una práctica habitual la de desmontar las piezas y sacarles las piedras que ellas contienen para adaptarlas a unas nuevas, de manera que desde épocas muy antiguas han sobrevivido muy pocas piezas en realidad. De manera que para el estudio de estas piezas antiguas tenemos que recurrir siempre a las fuentes documentales, que en algunos casos también son muy antiguas, que en algunos casos también son muy escasas, de manera que recurrimos a las fuentes pictóricas de la época. Y es en este sentido en el que vamos a basar el curso que he propuesto para el Laboratorio de Colombia. Y también para la datación de las piezas antiguas que nos van llegando. Es decir, a través de la pintura vamos a ir estudiando cada una de las piezas de joyería para poder distinguir sus elementos constructivos, el concepto de joya que se tiene en cada época, además de saber el lugar que va a ocupar cada una de las piezas en el atuendo de la dama o en el atuendo del caballero correspondiente, ya que la joya normalmente siempre estaba sujeta al vestido. También tengo que decir que para esta documentación han llegado hasta nosotros también diseños de joyas que han sido fundamentales para el estudio de la joyería histórica. Así tenemos ejemplos de los exámenes de maestría de los plateros. Aquí tenemos dos ejemplos, tenemos en pantalla, que han sido fundamentales para entender cómo se realizaba un tipo de joya en determinadas épocas. Pero tengo que señalar que a pesar de todos estos datos, solo existe o solo podemos acceder a un estudio parcial de la joyería histórica. Y es el uso de esta joya de parte de la sociedad privilegiada europea del momento, porque de lo que estamos hablando fundamentalmente y de lo que yo hablo y de lo que yo estudio normalmente es una historia de la joyería en Occidente. No quiero decir con esto tampoco que no hubiera una joya popular en todas las épocas, pero sí tengo que decir que si ya costó que la joya fuera reconocida como una disciplina por ella misma, y todavía cuesta reconocer esto, cuando hablamos de joyería popular el interés todavía es mucho menor. También tengo que señalar que las joyas durante muchísimo tiempo solo han interesado al individuo como objeto material por el elevado valor de los materiales que ellas contienen y la dificultad y la escasez de obtenerlos. Estamos hablando de zafiros, rubíes, esmeraldas y, por supuesto, perlas. Y la joya ha sido utilizada desde siempre como adorno para el cuerpo, esto es así,
pero también ha sido utilizada como moneda de trueque o cambio. Y no hay que olvidar que ha sido en numerosas ocasiones confiscada como botín de guerra o han sido fundidas para satisfacer las necesidades de oro y plata o han sido utilizadas simplemente para sufragar las diferentes guerras. Un caso muy particular son parte de las llamadas joyas de la corona de España, entre que se encuentran dos piezas importantísimas y que seguro es conocida por todos vosotros, que es la perla peregrina y el diamante estanque. Aquí la vemos en el sombrero de Felipe III. Este es un retrato, este es un detalle del retrato ecuestre pintado por Velázquez, que se encuentra hoy junto a las Meninas en el Museo Nacional del Prado, junto a su esposa, que sería la reina Margarita de Austria, portando el diamante estanque. Estas dos piezas, cuya autoría es Velázquez, el gran autor de Las Meninas, se encuentran en el Museo del Prado hoy, parte de la colección permanente, y fueron concebidas para la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Pero bueno, volviendo a los avatares de estas dos piezas de joyería que llevan estos reyes, sabemos por las diferentes fuentes que el rey Felipe V se las entregó a un joyero parisino para que sirvieran de aval a préstamos de varios banqueros y así poder alimentar a las tropas con las que venció a los austríacos en la Guerra de Secesión. Y aquí serviría de intermediario el Gran Duque de Alba, quien redactaría una memoria donde se describían estas piezas. Estamos hablando de dos piezas de carga histórica y que sabemos que la última poseedora de esta perla peregrina fue la actriz Elizabeth Taylor. Aquí la vemos junto con el collar de Cartier, que fue hecho para portar esta perla y que se subastó en el año 2011 en la sede de Nueva York en Christie's y que vino a alcanzar más o menos el precio de 11 millones de dólares. Con esto quiero daros una idea más o menos de lo que ha podido suceder con las piezas históricas que pudiéramos tener como ejemplo. Pues bien, todo esto que os he ido comentando con un concepto histórico de las piezas de joyería, cuando llegan al tasador pasa lo mismo. Cuando hablamos de piezas históricas, donde tan importante es conocer el uso del material gemológico de cada época, y hablo del tipo de piedras, del tipo de tallas usadas en la época y de la forma y de los elementos constructivos que llegan a la misma. Cuando nos llega el tasador, nos puede llegar piezas de este tipo. En un principio, para nosotros, ojos acostumbrados a una joyería más elevada, podemos decir que es una pieza que no tiene ningún interés, que no tiene ningún sentido, que las piedras son malas y bueno, no tiene ningún interés. Pero tú a la familia, imaginaros que esta pieza es parte de una herencia, tienes que hacer costar, porque esta pieza no es una pieza antigua, no pertenece al periodo supuesto que los herederos dicen que es, y tienes que dar unas razones más que suficientes para que sea convincente por ellos y también tú lo puedas firmar en un informe de tasación. Pues bien, esta pieza hace referencia, o su forma constructiva hace referencia a una pieza diseñada por Hans Holbein el Joven. Estuvo activo en el siglo XVI, son piezas que pertenecen al Renacimiento, y que más o menos esta pieza quiere dar una idea o quiere inspirarse en este periodo, tanto por la forma geométrica que presenta, por los pinjantes de perlas que presenta en la parte inferior. Nosotros, los tasadores, los investigadores, contamos con un gran tesoro, que son los diseños de joyas del inventario de Hans Holbein el Joven. Quizás se le conozca muchísimo más por retratista que como diseñador de joyas, pues él fue retratista de Enrique VIII en la corte inglesa
y tanto se dedicaba al diseño de las joyerías como de la joya como a hacer un retrato a cualquiera de las mujeres de Enrique VIII. Todos estos diseños se atesoran en el British Museum y son totalmente accesibles, se pueden ver, y es más, durante el siglo XIX el British Museum quiso dar a conocer estos diseños de joyas de Holbein y los vendía como postales en su tienda del museo, tal y como hacemos hoy. Tal fue el auge de estos diseños de joyas, de estos inventarios, que no solo fueron tomados por los dilatantes que pasaban por el museo, sino también por los diseñadores de joyas del momento. De manera que se hizo un estilo de joyas llamado estilo de joyas, estilo Holbein. Por lo que ahí debemos de distinguir lo que es una pieza realizada en el siglo XIX de lo que es una pieza realmente realizada en el siglo XVI. Pero volviendo a la pieza que nos encontramos en cualquier herencia. Para desmontar cualquier parecido con este tipo de estilo Holbein, vemos que la pieza es una pieza totalmente al aire, realizada con un mero hilo de oro granulados. Si volvemos a las piezas anteriores, a los diseños de Holbein, vemos que se tratan de piezas abigarradas, donde lo importante es el metal y el material gemológico, cosa que no ocurre en la pieza que tenemos entre manos. También, por supuesto, vemos que en esta época las piezas en caujón no se suelen dar. Los diseños de Holbein tienen una inspiración abstracta y lo que busca son cortes en tabla o en talla rosa, que dan o intencionan más todavía el aspecto abstracto de estas piezas. Todos estos son argumentos que debemos dar a los familiares que son poseedores de estas piezas y que no tienen en un principio un sentido doloso, ni un sentido de engaño, simplemente que ha llegado a través de ellos, por medio de la familia, y bueno, y que al final reconocen como bueno lo que han ido diciéndole los diferentes familiares. Viendo esta pieza, lo único que tiene de interesante y lo único que se relaciona con piezas del Renacimiento es ser colgada como una hogadera en el cuello mediante una cinta textil, a modo de cómo lo hace en este retrato mediante una sarta de perlas, también a modo de hogadera, Beatriz de Sforza en este retrato pintado por Araldi y que se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia. Este sería un poco el ejemplo del tipo de joyería del Renacimiento y de cómo se colocaría en el atuendo de una dama. Pero bueno, volviendo a épocas un poco más cercanas a nosotros, no es raro encontrarnos tampoco procedentes de una herencia, piezas como esta, que son piezas Art Nouveau o modernistas. Este es un estilo que viene dándose entre 1880 y se da hasta la Primera Guerra Mundial. Y este término modernista engloba las propuestas más innovadoras que confluyen en este periodo y que van a tener diferentes nombres según la zona geográfica cultural, como Art Nouveau, Liberty, Book Style o Secesión. Todas ellas tienen elementos comunes y las diferencia el estilo personal de los artistas o vienen justificadas por la singularidad del ambiente artístico del territorio, pero todas ellas cuentan con un gran imaginativo, eclecticismo ornamental y la razón funcional del objeto. Está cargado totalmente de simbolismo y los historiadores lo interpretamos como una visión melancólica de la vida. Aquí en España, el modernismo, su principal artífice es Luis Marriera, que pertenece a esta pieza original, que se encuentra en la colección Bagués, en el Hotel Bagués en Barcelona, en plena Rámbala, y que fue un artífice activo en Barcelona a finales del siglo XIX.
él tiene una preferencia por el uso de motivos naturalistas y uno de los motivos favoritos es la forma de abordar la figura femenina y la mujer en toda su extensión. Es decir, la belleza física, el erotismo, la seducción perversa de las femme fatale y de su simbiosis con la naturaleza. Lo primero que deberíamos de mirar en esta época entre una pieza y la otra es el marcaje. Todo esto es muy difícil hacerlo a través de una fotografía, pero tengo que decir que en esta época está totalmente, todas las piezas están totalmente marcadas. Entonces, deberíamos de conocer el marcaje de cada artífice de esta época y la manera de hacerlo. También es un estudio un poco arduo porque no todo el marcaje se hace de una manera sistematizada, pero además debemos tener el ojo acostumbrado al uso de los dedicados esmaltes que presenta esta pieza, la exquisita colocación de las piedras y, por supuesto, el uso del metal, que no podemos dejar de ver a simple vista entre una pieza y la otra. Pero bueno, yo el curso lo he propuesto a partir del Renacimiento y también hasta los años 50 del siglo XX. ¿Por qué lo propongo al principio del Renacimiento? Porque todo esto que os he contado y que parece evidente en estas dos piezas, que son muy simples, todo esto se complica mucho más, porque cuando aparecen piezas del siglo XIX, pues a partir del 19 se da un movimiento, a partir del 19 y la fecha es 1830, se da un movimiento en Europa o una corriente que va a perdurar toda la década y que son los historicismos y que tratan de hacer un revival de todos los movimientos anteriores. Esto se va a desarrollar gracias al apoyo de las clases sociales altas, del gusto conservador de la época y gracias también a la producción seriada. Y cuanto más antiguos sean esos objetos, mucho mejor. Así, por ejemplo, tenemos este collar realizado por Castellano y Giuliano, que su inspiración es la antigüedad mediterránea, donde no solamente tenemos que ver la delantera, sino también la trasera para darnos cuenta que no se trata de una pieza perteneciente a esta antigüedad, sino una pieza realizada en el siglo XIX. Lo mismo ocurre también con piezas realizadas en la antigüedad griega clásica y que se realizan en el siglo XIX, con los mecanismos, por supuesto, del siglo XIX y no tenían la pericia y los mecanismos de la Grecia clásica, pero que se reproducen de la misma manera, y es este collar donde su imitación inmediata está el auténtico de verdad, que no está realizado en el siglo XIX, está en el Hermitage de San Petersburgo. Este es el realizado en el siglo XIX por Castellano y Giuliano y es un aderezo completo con pendientes y collar. Pues bien, después de todo esto y para finalizar y como conclusión final, he querido dar a conocer a través de estos pequeños apuntes la necesidad de conocer la historia de la joyería anterior para la correcta colocación de las piezas y también para poder dar el precio justo a cada una de las piezas que ellas contienen. Pues en algunos casos los historicismos, para un ojo acostumbrado es fácil verlo, porque esto es meter en un saco cada uno de los movimientos que se van sucediendo y más o menos si vas conociendo cada uno de los componentes fundamentales de este movimiento lo puedes ir sacando, pero tenemos mucha más complicación con las piezas de imitación o con las meras falsificaciones. Y hasta aquí mi presentación, Gabriel. Perfecto. No sé si queréis preguntar algo. Sí, hay varias preguntas. A ver, que pueda abrirlo.
Dame un segundito aquí. Bueno, la primera es que Angélica Muñoz hizo una pregunta que si era todo en oro, pero me imagino que estaba haciendo referencia a la primera pieza, tal vez, la que estaba A con la primera pieza, la que tenía lapislázuli, me imagino yo. sí, la pieza que tenía lapislázuli, la guarnición es oro realizada con un esmalte. El esmalte se denomina Ron de Bosch y es un esmalte que cubre toda la pieza. Este esmalte después se prohibió porque no evidenciaba el color del metal y a veces podía conducir a engaños. Pero sí, es en oro. Otra pregunta, si en esa época se utilizaban resinas horneables, casi al final cuando estabas mostrando, creo que las figuras de la mujer, ¿esas eran resinas horneables? ¿Cuáles las últimas, las de Castellano y Juliano? Creo que sí, si Paula Pachón nos puede decir cuál, específicamente en cuál, creo que era creo que es en el de la mujer, ¿no? Aquí, ¿en cuál? A ver, si Sube un poquito, ya te digo en cuál, creo, pienso yo. está. No, un poquito más arriba. En esa. En cuál, porque no veo si son ahí que se usaban resinas horneables. No sé. No sé a qué se refiere exactamente con resinas horneables. No sé Pero- si es usar un molde de cera para hacer una producción seriada, pero este tipo de piezas corresponden a piezas únicas y no son piezas seriadas. Después Marriera sí que tiene una producción realizada ahora en el siglo XX, pero que no tienen que ver nada con las piezas del XIX, que deben de usarse para hacer la reproducción de estas, pero no tienen nada que ver. Esto también es interesante para el tasador. Saber qué ok. piezas, saber esto. No, lo que creo que hay una confusión. No son resinas horneables, sino son esmaltes, lo que se ha usado, porque las resinas realmente las resinas artificiales son relativamente recientes, más de 1900, cuando se desarrolla la industria del petróleo. Entonces, creo que lo que están hablando es de esmaltes, lo que le dan esos colores a las épocas, a las piezas antiguas. Sí, son esmaltes, son esmaltes. Ok, bueno, tengo dos preguntas. ¿Qué tanto? Voy a hacer una nuestra, digamos una que tengo yo, y después vamos a seguir con la pregunta de un espectador anónimo, y es, cuando te encuentras con una pieza antigua, Sí. muchas veces, pues tienes una pieza que ha durado 100 años en una familia, 200 años o muchísimo tiempo. Muchas veces durante esos largos periodos de tiempo en lo que ha pertenecido a una familia, esas piedras a veces les cambian las piedras. Desmontan las esmeraldas y las ponen otras o se cambian porque se rompe. Es que una pieza que está durante 100 años en una familia pues es susceptible a sufrir daños. Sí. ¿Qué tanto afecta el precio el hecho de hacer un reemplazo de una piedra por otra? O supongamos que la pieza tenía, no sé, originalmente un zafiro y se cambió por un rubí o por una esmeralda. ¿Qué tanto eso afecta, esas modificaciones de cambios afectan el precio de una pieza Bueno, antigua? vamos a ver. El poder comprobar que una piedra es antigua es una tarea dificilísima, pero sí podemos saber, por ejemplo, si una pieza realmente, desde las piezas anteriores que he puesto del Renacimiento, ¿no? Ver el tipo de talla, que se ha puesto una talla brillante en lugar de una talla en tabla, pues esto ya te suena raro, ¿no? La talla brillante no se utilizaba en esta época, sino más bien eran tallas en tabla. Entonces ya puedes suponer que la pieza no es lo que era. Si realmente se hace igual, se utiliza la misma piedra y se utiliza la misma talla, pues es realmente difícil distinguir si la piedra o no pertenecía a la época. También podemos ver si la piedra o no pertenecía a la época si vemos que el yacimiento no se ha descubierto en esa época. Si el yacimiento no se ha descubierto en esa época, pues evidentemente la piedra no pertenece a la pieza que estamos estudiando, entonces variaría el precio. Okay. Pero bueno, eso lo hace un gemólogo, ¿no? Saber el yacimiento, el lugar de origen de cada una de las piedras. Y el historiador más o menos sabe
si esas piedras fueron de ese yacimiento o no. Todas estas piedras del 19, lo que normalmente se hace es coger no coger lo antiguo, sino lo que realmente van comprando en el mercado. Por eso es bastante fácil de saber, bastante fácil de intentar averiguarlo. Ok. Otra pregunta respecto al anónimo. ¿Cuál es el proceso para identificar una falsificación de una joya? Sí, ¿cuál es el proceso para identificar la falsificación de una joya? A ver, ¿qué pregunta más difícil? Sí, sí. Realmente no existe un proceso, simplemente el estudio parcial de cada uno de los componentes. Y es ahí en pequeños detalles, por ejemplo, el uso de tornapuntas, el uso de cartones, el uso de pequeños detalles, el que nos va a dar si una pieza es antigua o no, o es una imitación o no. Depende de la pieza y depende cómo la tengamos en la mano. A veces los pequeños detalles o ese detalle fundamental es que nos va a saltar la chispa para saber que es una imitación. Estas imitaciones proliferan sobre todo en el siglo XIX y a finales del XVIII, cuando surgen las principales casas, las casas de subasta, Christie's y Sotheby's, porque no existe tanto material antiguo. Entonces, aunque no se produzca con un sentido doloso al principio esta imitación de piezas, por este legar de padres a hijos, pues al final se va convirtiendo en una imitación, lo que el dueño sabía al principio que era una imitación en realidad. Pero bueno, son estos pequeños componentes lo que te van a dar la llave para que sea una imitación o una pieza original. Pero no existe un método determinado, sino un conocimiento previo. O sea, es como todo en la vida, poner atención a los pequeños detalles, que esos pequeños detalles son los que en conjunto ayudan a dar indicios mayores sobre si la pieza es original o no. Efectivamente, es el pequeño detalle y sobre todo este conocimiento de lo anterior, de lo que ha existido en épocas anteriores y el haber visto muchísimas piezas. Por eso es tan importante viajar, el existir a ferias donde no solamente se ve la calidad de las piedras, que esto también es muy importante para hacer una valoración de piezas de joyería, saber la calidad de las piedras, que no lo he mencionado anteriormente, que me he quedado siempre en la parte constructiva de las mismas, pero por supuesto la calidad de las piedras y la identificación de las mismas es fundamental para dar una valoración. Ok, otra pregunta. ¿Qué tanto, como veníamos hablando, el arte ha influido muchísimo en cómo se diseñan las joyas? Los nuevos movimientos artísticos también han hecho que los artistas que diseñan joyas modifiquen sus diseños, digamos, con la época. ¿Qué tanto el arte moderno está influenciando la joyería? Cómo has visto, digamos, claro, tu labor es estudiar un El poco arte, el bien arte atrás. moderno. Sí, sí, pero Yo me he quedado en piezas de Man Ray y piezas de Dalí, pero el arte contemporáneo, en las piezas de joyería, bueno, supongo que todo como el arte viene de un proceso interior, de un proceso conceptual en las piezas que he podido alcanzar a ver. Yo ya te digo que me quedé en la joyería de principios del siglo XX y ahora en el arte más actual supongo que proviene de esa inspiración conceptual. ok. Ven, no sé si esta la sabes, pero la voy a hacer una pregunta de Luis Ángel Fernández. ¿Qué tanto incide hoy en día el precio con respecto al diseño de las gemas? No sé si has visto que, digamos, antes se hacían no era fácil hacer diseños, eh, digamos, únicos para las piedras, pero hoy en día estamos viendo que con el avance en las máquinas de talla se pueden hacer tallas cóncavas, se pueden hacer diseños que son raros, que no son comunes. ¿Qué tanto está influyendo eso? ¿Tienes una respuesta a esa pregunta? Bueno, yo siempre he pensado que cuando se hacen tallas de piedras excepcionales, ¿no? Que yo creo que va por ahí la pregunta, ¿no? Como tipo a tallas que hace Víctor Turlukov, de esa línea, esa piedra
Yo creo que debería de tratarse como una obra de arte en sí misma, ¿no? Dejarlo a un lado como parte de piezas de joyería que hemos visto. Esto es joyería histórica y esto es otra cosa, pero yo creo que ese tipo de tallas deberían de tratarse como una obra de arte en sí misma y una talla única y una disciplina, que yo creo que hoy no se trata de este modo, pero creo que debería tratarse como una obra de arte, que también viene de la inspiración conceptual de cada artífice, ¿no? Bueno, las dos, ya son, faltan 9 minutos y te voy a hacer una preguntita que es clave. La clave. Sí, la clave. Y pues recordarle a todos los asistentes que este es el primero de una serie de seminarios, de charlas que vamos a dar durante este mes de la joyería. Estos no se van a colgar en la página de YouTube porque se espera que los asistentes tengan el certificado. Entonces, pues esperamos que aprovechen el seminario que se va a hacer. Y también se va a hacer un curso con María sobre la tasación y la historia de la joyería y cómo el arte influye en la joyería en esa época particular de la que estamos hablando con María. Entonces, digamos, para el curso que se va a hacer en noviembre, si Dios nos da vida y licencia, ¿qué le va a quedar, digamos, cuál es qué le va a quedar a los asistentes, a los participantes de ese curso? ¿Cuál es el valor que van a tener ellos? Eh, bueno, en realidad es un conocimiento importante que, bueno, claro, luego ellos tienen que ir adquiriendo poco a poco, pero es un conocimiento importante para revisar piezas que le vayan llegando, saber lo que se ha ido haciendo en cada época y en cada momento histórico. Yo he tomado como parámetro el Renacimiento por esto de los revivals los revivals o los historicismos que se producen en el siglo XIX, pero sería también muy importante saber lo que se hace en la Grecia clásica y en el mundo mediterráneo. Y es saber la revisión de cada uno de los periodos histórico-artísticos. Listo. Te voy a hacer otras dos, ya que tenemos tiempito. Sí. Esas cortas. John Manuel Molina nos pregunta, ¿qué ley de oro se usaba en las joyas del siglo XVI? Pues mira, yo creo que la ley de oro, se usaba un oro puro, se usaba siempre el oro de 24 quilates. Ok. 24 o 22 quilates se usaba, esa era la ley de oro que se usaba. Porque normalmente el oro, como he dicho anteriormente, y las piezas de esta época se usaba como elemento de trueque o elemento que tenía singularidad solamente por sus materiales, no solamente como objeto. Entonces se usaba una pureza muy alta de oro. Ok. ¿Tú crees que estos diseños, una pregunta de Carolina Guerra, perdón. ¿Tú crees que estos diseños barrocos renacentistas pueden volverse tendencia en el post-COVID, cuando las personas desean encontrar diseños atemporales, digamos, un renacentismo? De estos diseños, no sé cómo van a estar las modas anteriores, pero sí os voy a contar una experiencia. Cuando visité el Museo del Oro de Colombia, que es maravilloso, por cierto, cuando estuve, lo vi tan actual todo, tan actual, tan ponible, tan que se puede llevar, que no me extrañaría nada que estos se usaran como ejemplo. Ya se usaron en el siglo XIX estos ejemplos renacentistas. Es probable que ahora con una reinvención nueva puedan volverse de nuevo a usar de una manera, por supuesto, reinventada, ¿no? Porque esto lo que solía hacerse es adaptarse a la indumentaria de la época. Ahora veremos cómo esos broches tan grandes, con esas piedras tan grandes, se adaptan a la indumentaria de ahora. Pero bueno, todo puede ser. Claro, en verano creo que pesarían mucho para la indumentaria del verano. Imagínate llevar una esmeralda de ese porte, ¿no? Bueno, esta la va a responder yo, no te la me pregunta Joan Manuel si se pueden hacer, Joan Manuel Molina, que si se pueden hacer la prueba del carbono 14 en joyas antiguas. Bueno, pues el En carbono metal, ¿no? 14, carbono 14 se usa para elementos orgánicos, porque es el principal componente de los seres vivos. En joyas no se puede hacer carbono 14.
Para datar joyas o piedras se utilizan otros métodos con otros elementos químicos, pues, y no se puede hacer carbono 14 porque casi ninguna piedra, ningún mineral tiene carbono, digamos, y en ese orden de ideas, pues, es virtualmente imposible hacer carbono 14 en una esmeralda, por ejemplo, que no tiene carbono. En un diamante tampoco se puede hacer, porque el carbono 14 es para cosas, para organismos vivos. Listo, creo que esa respondida. Vamos a ver. Ok, no sé si tú has visto, porque digamos, lo que tú nos estás contando es bastante circunscrito al tema de Europa, ¿o no? Es que normalmente yo trabajo en España y lo que se suele ver son piezas, son piezas suscritas a Occidente, Claro. pero vamos, casi toda la cultura, no quiero ser pretenciosa, pero casi todo emana de este momento histórico, ¿no? Te lo pregunto por Entonces, lo siguiente, porque alguien pregunta que en Europa se vivieron diferentes momentos artísticos o movimientos artísticos a través del tiempo. La historia de la sí, joyería en Latinoamérica se limita a las culturas prehistóricas. precolombines, ah, pre- pre- sí, sí, no diría tanto yo prehistóricas, sino precolombinas, diría yo más. precolombinas. Yo cuando estudié en la universidad, estudié arte precolombino. Ok, Arte precolombino. En Latinoamérica supongo que es diferente, pero yo esta parcela del arte en la joyería no la domino. Tengo algunas pinceladas de lo que puede ser, pero no lo domino. De todas formas, eh, yo trabajo en España y bueno, y lo que vamos viendo en el resto del mundo, que estas cosas se repiten, tienen más amplia difusión y no solamente en Europa. ok. Ok, bueno, pues son las 10, entonces faltan 2 minutitos. No creo que alcancemos a responder otra. Quiero agradecerte, María, el tiempo, y pues a todos los asistentes les estaremos mandando, tenemos todos sus correos, entonces les estaremos enviando la programación, cuál tema se va a hablar en cada charla, y pues les estaremos enviando el link para cada charla. Cualquier problema que tengan nos pueden escribir. Yo creo que hacia finales de octubre o mitad de octubre les vamos a mandar la información sobre el curso con María. Y pues nada, bienvenidos todos a esta serie de seminarios y bienvenidos al mes de la joyería. Los que tengan joyas pueden venir al CDT, que vamos a hacer descuentos especiales, vamos a tener programas de enseñanza, vamos a tener cosas muy interesantes. Entonces todos bienvenidos y a preguntarnos este mes de la joyería cómo va a ser aquí en el CDT. Y María, muchísimas gracias y que pases, no sé, ya, ¿qué horas son allá? ¿Las 7, 6 de la tarde? Las 5, todavía tenemos un poquito de tarde. Ok, bueno, entonces que pases muy buena resto de tarde, de hoy sábado, que salgas a descansar, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a vosotros, Gabriel. Un saludo a todos de mi parte. Ok, les recuerdo que estas sí no las vamos a colgar en el internet, estas sí no las vamos a colgar en internet, entonces les toca asistir o asistir. Que pasen todos muy buen día. Gracias, Gabriel. Un Chao, saludo. hasta luego.